Bienvenidos al podcast La magia del servicio al cliente. Si tienes clientes, diriges un equipo de ventas, eres dueño de un negocio o de una gran empresa, si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. A partir de ahora, es tu lugar. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos mismos deseen transmitir a terceros. De esta manera tendrás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers, que serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con ese virus porque tengo un único objetivo en este podcast: darte contenidos de valor. ¿Cómo? Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente. Soy David Blanco, tengo 27 años de experiencia escuchando a infinidad de clientes y a muchos líderes de equipos comerciales. En todos estos años he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenidos al podcast La magia del servicio al cliente. Bueno, miércoles nuevamente, hoy estamos en un nuevo episodio del día de la petición de los oyentes y hoy tenemos una nueva petición. En primer lugar, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, de verdad que así es mucho más fácil y la verdad que es genial porque me dais muchas ideas para poder construir contenidos. Y hoy un oyente desde México, Félix Insúa, al cual pues le agradezco su mensaje, su correo. En el correo, resumiendo un poco, lo que me propones es que trate de qué manera podemos abordar el no del cliente. Y la verdad que es un tema muy interesante y es un tema sobre el cual pues yo he reflexionado mucho y he escrito siempre algunas cosas a propósito de ello. Y fundamentalmente, yo hoy lo que voy a compartirte, Félix, y lo que os voy a compartir, queridos oyentes, es qué preguntas son las que podemos hacer para abordar el no, para tratar una objeción del cliente. Ya puede ser un no directo, de que lo que tú le acabas de proponer no le interesa, o bien en ocasiones en las que utiliza alguna expresión típica de que me parece no es muy caro, ¿no? Que suele ser una de las objeciones más rotundas y ante las que los equipos comerciales y los líderes pues a veces os encontráis con dificultades sobre de qué manera revertir esa situación, ¿no? Bueno, antes de nada decir lo siguiente, ¿no? ¿Realmente existe una fórmula mágica, existe una técnica mágica con la cual conseguir convencer al cliente? No, no existe. Lo que existe en todo caso para mí, son aproximaciones que tienen que ver con utilizar la técnica adecuada, con no tropezar en el camino y, o dicho de otra manera, con no ponernos piedras en el camino, con hacer que nuestro caminar, nuestro sendero sea más transitable, más fácil, ¿no? Bien, voy directamente a ello. ¿Cuáles son las preguntas que podemos realizar después de un no del cliente? En ocasiones los errores habituales son quedarnos callados, ¿vale? Y esto a veces sucede, ¿no? El comercial se queda un poquito ahí, un momento cortocircuito, ¿no? Y dice, bueno, ¿ahora qué le digo? La mente del cliente, del comercial, del vendedor, seguro que en ese instante hay unas décimas de segundo en las cuales dice, bueno, a ver, voy a reprocesar mi manera de argumentar porque no me ha funcionado. Bien, la clave fundamental, las preguntas que nosotros podemos hacer después de un no, siempre tienen que ir acompañadas de un tono natural y agradable. Porque además sucede una cosa: todos los que os dedicáis y todos los que nos dedicamos al mundo de la atención al cliente y del servicio al cliente, convivimos con el no. Es que de hecho la consecuencia, lo natural es el no. El sí es lo menos habitual en un primer momento, ¿de acuerdo? Luego, cuando ya vamos adquiriendo mucha más experiencia, pues sí, los porcentajes de síes van aumentando.
Pero y sobre todo hay una cuestión que es clara, ¿no? Cuando tú no conoces al cliente, sobre todo en el mundo de la atención telefónica, claro, es complicado, ¿no? Conseguir convencer a una persona de manera directa, ¿no? Ahí evidentemente también entra en juego pues el potencial, el valor de tu marca, todo eso pues también tiene una implicación muy importante, ¿no? Bueno, a lo que voy. Decía, siempre acompañado de un tono natural y agradable después del no del cliente. ¿Qué preguntas son las que podemos hacer? Por ejemplo, ¿cuáles son las razones por qué no le interesa tal cuestión? O incluso, insisto, con el tono, con la entonación agradable, ¿por qué no? Y acompáñalo del nombre del cliente. ¿Por qué no, Antonio? ¿Por qué no, Félix? ¿Y por qué no? ¿Por qué no está de acuerdo? ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué no le parece bien? Es muy diferente hacerlo con esa entonación a hacerlo así. Y os voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué no? Muy diferente. Porque ahí estamos casi cuestionando lo que el cliente, pues el no que nos ha dado el cliente, ¿no? Bien, ¿cómo son? Una cosa antes de hablar a propósito del no, cuando el cliente nos dice que le parece caro o que el precio es excesivo. Antes de eso hay algo muy importante que quiero comentar. Nunca te enfades. Si tienes tu equipo comercial, si formas a tu equipo, los instruyes constantemente, proponle y háblales de que nunca se enfaden. No tiene sentido enfadarse. Y además, de hecho, todos los que nos dedicamos al mundo del servicio al cliente, es que esto es lo habitual. Por tanto, tenemos que estar bien preparados. Se trata de tener argumentos y se trata de utilizar estrategias como algunas de las que estamos viendo hoy aquí para poder dar la mejor respuesta sin que se produzca un silencio en la conversación, que en ocasiones es muy incómodo. Bien, vamos a hablar, por ejemplo, de cuando el cliente nos dice otra negativa después de que nosotros hemos proporcionado el precio. Imagina que el cliente nos dice eso es muy caro, eso es muy costoso, o incluso a veces lo típico de no, ni hablar. Ese precio lo tengo más barato en otra empresa, lo tengo más barato en un negocio que está enfrente del suyo. Error habitual, empezar a dar explicaciones del precio. Hombre, mire, pero tenga en cuenta, tenga presente, en realidad tenemos que tener en cuenta que este precio también es así, porque tal y porque cual. No des explicaciones. Es un error dar explicaciones y es un error justificar el precio o dar explicaciones de por qué algo vale lo que vale. Por tanto, es importante hacer preguntas y trasladarle de nuevo la responsabilidad de la conversación al cliente. ¿De qué manera? Insisto, yo soy muy pesado, soy muy insistente con la utilización del nombre del cliente. Antonio, ¿por qué le parece caro? Y ahí nos va a dar más información. Bien, hay ocasiones, yo aquí sé que existen dos posibilidades. Cuando puedes negociar el precio y cuando no lo puedes negociar. Cuando el precio es el que es, y es un precio de catálogo que tú no puedes modificar, pues ahí vamos a tener que transitar siempre en hablar del mismo precio. Ahora bien, si existiera la posibilidad de negociar, ahí ya tenemos que establecer otro tipo de comunicación. Para intentar convencer, para intentar conocer, quiero decir, qué precio es el que el cliente estaría dispuesto a pagar. Si tenemos alguna referencia con un precio que ha pagado o paga en la competencia, en nuestra competencia, sería ideal conocer cuánto paga. Permítame, si no es indiscreción, permítame, si es tan amable, ¿cuánto paga actualmente con el otro proveedor? Bien, eso sería una pregunta para conocer y sobre todo para situarnos dentro de las propuestas que le podemos realizar al cliente, cuál es la que más se adapta a su bolsillo, ¿vale? Pero en ocasiones, cuando alguien te dice no es caro, hay una frase que me gustaría que te anotaras y es la siguiente: no escuches palabras, entiende emociones. Cuando un cliente te dice me parece caro, en realidad te está diciendo
que tu producto le interesa, pero que el precio que tiene le parece alto. Pero en realidad te está diciendo que el servicio le interesa. Por tanto, vamos a ir directamente a hablar del precio. ¿Por qué le parece caro? Para conseguir más información. En ocasiones el cliente nos puede decir, es que este precio no es razonable. Error habitual, empezar a argumentar de por qué sí es razonable. Hombre, pero tenga en cuenta, tenga presente, pero es que claro, aquí le incluimos esto, y le incluimos esto, y le incluimos esto. Error. Lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no le parece razonable, Antonio? En muchos casos, el cliente suele matizar sus palabras. Porque a veces los seres humanos nos encontramos y caminamos de la mano de los pensamientos automáticos. Y entonces esos pensamientos automáticos nos asaltan, aparecen en la conversación. Y hay muchas situaciones en las que tu cliente va a matizar. Bueno, a ver, no quiero decir que no sea razonable, me refiero que yo estoy dispuesto a pagar tanto. Perfecto, ya te ha dado más información que antes. Se trata de no ser reactivo, porque por lo general, ante un estímulo, lo más habitual es que nosotros siempre proporcionemos una respuesta. Y en definitiva, sondear de manera eficaz y para poder contrarrestar un no del cliente, se trata de no responder inmediatamente ante ese no, sino de conseguir más información. ¿Para qué? Para poder escuchar más y para poder conocer más al cliente, poder ofrecerle un mejor servicio y poder ayudarle. Y, por supuestísimo, eso va directamente relacionado con conseguir venderle. Bueno, espero que te haya resultado interesante. Muchas gracias, Félix, por la propuesta. Como siempre digo, totalmente abierto a que propongáis más temas tan interesantes como este, de cómo abordar o cómo contrarrestar el no de un cliente. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. ¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿O eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, te recomiendo que conozcas mi libro Tú eres el gerente de tu vida. En él te comparto 6 técnicas muy prácticas para que puedas gestionar eficazmente tus emociones, liderar a otras personas y conectar emocionalmente con tus clientes. ¿Dónde lo puedes comprar? Muy fácil, en mi web davidblancoperez.es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, solo te pido un favor. Deja tus comentarios en iVoox.com y tus 5 estrellas en Apple Podcast. Antes de despedirme, si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast o contratarme, escríbeme a info@davidblancoperez.com. Un placer estar con vosotros y como siempre suelo decir, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.